Pero en Primera de Samuel hoy estamos estudiando. Padre, te pedimos que tú hables, ministres, que podamos aprender de tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento, Señor. Abre nuestras mentes para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar poniendo un fundamento. Un fundamento que creo que es muy crucial para entender Samuel, para entender los libros históricos de la Biblia y en sí para poder entender la Biblia completa. Hay un principio que es fundamental en toda la Biblia, pero específicamente en el Antiguo Testamento. Y este principio se llama el principio deuteronomista. Apunte eso y le voy a pedir que haga algo. La hoja que usted tiene de la guía del estudiante, usted no va a llenar nada de eso en la clase. Si usted se da cuenta, en esa hoja, después de cada lugar donde está en blanco, hay un verso, un capítulo y un verso. ¿Lo ve? Eso es del libro de Primera de Samuel. Usted después de hoy, en la semana, cuando tenga el tiempo, usted va a sacar tiempo para leer la Biblia. Y en su tiempo, cuando lea la Biblia, Primera de Samuel, usted va a ir a esos capítulos, a esos versos, y ahí va a encontrar la respuesta a esos blancos. Y usted lo va a llenar. Y yo sé que usted es inteligente y lo puede hacer. Amén. Así que hoy présteme atención acá, míreme acá. Diga. Ajá. También, exacto. Ok. Y lo hicieron de lo más bien, así que los adultos lo van a hacer mejor. Muy bien, perfecto. Así que no creo que vamos a tener problema con eso. Y yo sé que usted va a aprender muchísimo más al hacerlo así. No es que otros pastores después cuando se paren aquí, no le pidan que llenen los blancos mientras estén predicando o enseñando. Y no es que yo no lo vuelva a hacer otra vez, pero en esta clase en particular no tocó de esa manera. Así que por favor hágalo en su casa. Lo que sí le voy a pedir es que puede tomar esa hoja, darle la vuelta, la parte en blanco a la parte de atrás, puede tomar notas. Tome notas y ponga este principio que le estoy diciendo que es fundamental para el Antiguo Testamento, se llama el principio deuteronomista. Eso es una palabra de domingo, pero la estamos usando el miércoles aquí hoy. El principio deuteronomista. Deuteronomista. The Deuteronomist Principle. ¿Ok? Ahora, escúcheme bien. Este principio es central particularmente en la historia deuteronomista. ¿Y cuál es la historia deuteronomista? La historia deuteronomista consiste de los libros Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. La historia deuteronomista consiste de estos libros: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Este principio deuteronomista del cual le estoy mencionando se encuentra particularmente aquí en estos libros que le mencioné, que se consideran ser la historia deuteronomista. Ahora, el principio deuteronomista, mire bien para que sepa lo que es, porque sé que es una palabra grandota, no se me pierda. Este principio deuteronomista establece que la obediencia a Dios conduce a la bendición y la desobediencia al juicio. Es bien simple. Es una palabra grande, pero es un principio muy simple. El principio establece que la obediencia a Dios conduce a la bendición y la desobediencia conduce al juicio, al castigo. Esto es lo que se llama la teología de la retribución. Teología de la retribución. ¿Están conmigo? Ahora, este principio afirma
Este principio afirma que Dios bendice a los obedientes y castiga a los desobedientes. Dios bendice a los obedientes y castiga a los desobedientes. ¿Y de dónde viene este principio? A ver, alguien que me pueda decir qué usted puede pensar. El principio deuteronomista. ¿De dónde viene este principio? Thank you. Del libro de Deuteronomio. El principio deuteronomista viene del libro de Deuteronomio. ¿Ok? Y en el Deuteronomio, este principio se establece aquí y establece la base de la relación entre Dios e Israel a través de pactos, de leyes, bendiciones y maldiciones, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios establece su pacto con el pueblo. Este principio es la base, el pacto de Dios, las leyes de Dios son la base del principio, ¿verdad? Porque así es que Dios establece su relación con su pueblo, por medio de pacto, por medio de estas leyes. Y les dice, si ustedes obedecen, ¿qué pasará? Estarán bendecidos. Si desobedecen, viene castigo. Entonces, alguien que busque Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, no lo lea todavía. Pero aquí en Deuteronomio 28 se define explícitamente cuáles son las recompensas por la obediencia y cuáles son las consecuencias por la desobediencia. Este es el capítulo que usted tiene que saber. Si usted quiere entender mejor la Biblia completa y quiere entender mejor estos libros históricos, apréndase bien este principio. Específicamente que se ve aquí en Deuteronomio 28, el verso 1 y 2. ¿Qué dice? Alguien que lo tenga. ¿Usted vio? Principio deuteronomista, aquí está hablando de si obedeces, serás bendecido. O sea, si Israel obedece a Dios, experimentará prosperidad, experimentará seguridad y experimentará el favor divino de Dios. Eso es el principio deuteronomista. Si obedece, bendiciones. Si desobedece, castigo. La teología de la retribución. Y ahora alguien que lea ese mismo capítulo, llega el verso 15, bajando al verso 15. Si no lo hace, vienen sobre ti todas estas maldiciones. O sea, si Israel desobedece a Dios, enfrentarán calamidad, exilio y sufrimiento. Este es el principio deuteronomista. Y está basado en el pacto de Israel con Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Estoy poniendo solamente el fundamento en esta noche. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Entonces, este principio está basado en el pacto de Israel con Dios. Deuteronomio, alguien que lea Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. Deuteronomio 6, 4, verso 4 y 5. Ese es el fundamento de donde nace este principio.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo. Cuando le preguntaron a Jesús en el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron ¿y cuál es el mandamiento más importante o el más grande de todos? ¿Qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero, el más grande de todos, es amar a Dios con todo tu corazón, porque la relación de Dios se establece con su pueblo en base a este pacto que Él hace, y este pacto en el cual Dios establece con el pueblo de decirle: yo voy a ser tu Dios, y como tu Dios te voy a proteger, como le dijo a Abraham, te voy a bendecir, y todos los que te bendigan a ti, yo los voy a serán bendecidos también. Pero si desobedecen, entonces le vendrán maldiciones. Este principio deuteronomista es fundamental para entender cómo es que la historia de Israel es interpretada en el Antiguo Testamento. Entonces, la historia deuteronomística de Josué, Jueces, Samuel y Reyes está escrita de esa perspectiva. Entendiendo ese principio, la historia está escrita desde esa perspectiva. Josué, ¿qué pasa en Josué? Israel prospera cuando obedece. Lo vemos en Jericó. ¿Sí o no? Prosperó. Pero sufre cuando desobedece, como el pecado de Acán. Entonces, lo que está haciendo la historia, ahora las historias de la Biblia, Josué, todos los libros históricos, que dicho sea de paso, está en este libro, creo que es la primera clase, te habla de que en el Antiguo Testamento los libros están divididos, el Pentateuco, ¿verdad? Que dijimos los primeros 5 libros de la Biblia. Después del Pentateuco vienen los libros históricos, que son 12 libros históricos. Y ahí está comenzando con Josué, ¿verdad? Y terminando creo con Esther, si no me equivoco. Pero todos esos libros que le siguen al Pentateuco son 12 libros históricos. Y después de esos libros históricos vienen los libros que se conocen como de sabiduría y poesía, que son como los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y los demás. Y después termina el Antiguo Testamento con los libros de los profetas, ¿verdad? Que son 17 libros proféticos, 5 mayores y 12 menores. Y todos estos libros conllevan de alguna manera este principio, o lo están aplicando a través de historias, o lo están refutando a través de historias. Y los profetas, cuando están profetizando que el bien vendrá de acuerdo a este principio. Y están profetizando el exilio y estos males le vendrán, eso es lo que hacen los profetas, de acuerdo a este principio. Este principio establece todo lo que luego se desarrolla a través de los libros históricos. Es como yo decirle a usted, un principio, ¿verdad? De que si usted se levanta temprano en la mañana, algo bueno le va a suceder. Y después le doy una historia de cómo ese principio se ve en esa historia. Eso es lo que hacen estos libros históricos. Es simplemente desarrollarte a través de historias cómo ese principio se ve en la vida realizado. En Jueces, después de Josué, en Jueces vemos este principio como en el ciclo del pecado, ¿verdad? Viene opresión después del pecado, después el pueblo se arrepiente y después del arrepentimiento viene ¿qué? Liberación. Se ve el principio deuteronomista aplicado después en Samuel y Reyes, donde ahora vamos a entrar dentro de los libros históricos. Vemos cómo los buenos reyes traen bendición y cómo los malos reyes traen juicio, llevando al pueblo de Dios al exilio. Entonces, estos libros lo que están haciendo es interpretando los éxitos y los fracasos de Israel a través del lente de esto. Si obedeces a Dios, bien te vendrá. Si desobedeces, maldición vendrá.
Entonces, estos libros históricos nos proporcionan un marco moral para poder explicar por qué ocurre el sufrimiento y el exilio. ¿Por qué ocurre el sufrimiento y el exilio? Entonces, quiero que ustedes en sus grupos ahora se reúnan y se hagan esta pregunta. ¿De qué maneras sigue aplicándose este principio hoy en día? ¿Y en qué aspectos deberíamos ser cautelosos al aplicarlo? ¿De qué manera? Eso no está en su hoja. Esto es un fundamento. Esto es extra. Yo voy a cobrar por esto al final, lo que le estoy dando ahora. Se va a preguntar de qué manera sigue aplicándose este principio hoy en día y en qué aspectos deberíamos ser cautelosos al aplicarlo. Una pregunta profunda. Piénselo y ahora divídase en sus grupitos de 3, 4, 5, 6, 8, 10, no sé, como quiera, y les voy a dar unos minutos para que lo discutan. Amén, amén, eso es. Entonces, la obediencia es importante todavía. Cuando lo miramos de esa manera, se tiene que seguir aplicando en nuestras vidas, pero escuche bien de esta manera, porque ¿qué se sigue aplicando en este aspecto de la obediencia, verdad? De este principio deuteronomista. Número 1, que Dios honra la obediencia y disciplina a la desobediencia, ¿verdad? Nos dice eso en Hebreos 12:6, que Dios disciplina a los que ama, ¿verdad? Pero también las bendiciones espirituales siguen a la fidelidad, hablando de eso Pablo en Efesios 1:3. Y también podemos ver que Dios todavía llama a su pueblo a la fidelidad del pacto. Amén. Entonces, lo que sí debemos de evitar dentro de este principio para hoy es nosotros simplificar, escúchame bien, es el nosotros simplificar el sufrimiento como un castigo directo de Dios. Es lo que debemos de evitar, porque este principio sí es un principio, pero es como decir, es un principio general, ¿verdad? Que se aplica la mayoría de las veces, es cierto, pero siempre hay excepciones a los principios, ¿sí o no? Hay excepciones a los principios que pueden ocurrir. Y con esto hay excepciones. No toda enfermedad, no toda pobreza o toda dificultad es causada por el pecado personal. Y si usted se da cuenta, hay libros en el Antiguo Testamento y aún luego en el Nuevo Testamento que sí tratan de, en cierta manera, cuestionar el principio deuteronomista, como Job. Job es un libro que cuestiona el principio deuteronomista, de que Dios bendice a los que obedecen y maldice a los que desobedecen. ¿Y qué le pasa a Job? Job era un hombre obediente y como quiera le vinieron maldiciones. Entonces el libro de Job lo que está haciendo es cuestionando esto y diciendo, no todo el mundo que experimenta maldiciones en la vida y que pasa por sufrimientos en la vida y que pasa por fracasos en la vida necesariamente quiere decir que ellos desobedecieron a Dios. Hay momentos donde en nuestra vida puede que pasemos por todas esas cosas y nuestra desobediencia a Dios no sea la razón por la cual terminamos en esa condición. Y por eso también vemos en algunos salmos donde los salmistas se están quejando con Dios y diciéndole que se están poniendo celosos porque ven a los impíos prosperando, cuando los justos no están prosperando. O sea, pero la idea es que como ellos tienen tan metido en ellos el principio deuteronomista, que cuando ven algo diferente lo cuestionan y dicen ¿qué está pasando? No debe de ser así. El principio se aplica así y se aplica generalmente, pero siempre hay excepciones. Y eso es lo que tenemos que evitar, simplificar. No podemos tampoco en este principio asumir que la riqueza material necesariamente es una señal de la fidelidad a Dios.
Porque hay a veces personas que van a estar sumamente prosperados. Hay personas que hacen dinero y se hacen ricos y se hacen de grandes riquezas haciendo cosas que están mal delante de los ojos de Dios. Pero como quiera prosperan y avanzan, y tenemos que entender esto cuando miramos este principio en general, que no podemos siempre asumir que las riquezas materiales son una señal de la fidelidad a Dios. Porque hay algo que tenemos que entender hoy. Aún así, hay muchos cristianos fieles que sufren por el evangelio. Hay cristianos fieles que sufren por el evangelio. Le puedo decir algo hoy, no todos los judíos son ricos. Yo sé que todos pensamos, por eso es que todos los judíos están prosperados, porque son el pueblo escogido de Dios. No, vete a Israel para que tú veas que no todos los judíos están prosperados ni son ricos. Y así también no todos los cristianos, simplemente porque vivan en obediencia a Dios, quiere decir que van a ser ricos y van a tener prosperidad material. No podemos ignorar el hecho de la gracia y la redención de Dios que se aplica a nosotros hoy por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por su vida también. Amén. Así que sí, el principio se aplica generalmente, pero diga conmigo, siempre hay excepciones. Y ahora cuando llegamos al libro de Primera de Samuel, esa fue la introducción, el fundamento de la clase. Cuando llegamos a Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel nos muestra que las decisiones nacionales del pueblo de Israel determinaron el futuro de Israel. Yo estoy hablando con él, me están mirando como que un ser extraterrestre, estoy hablando bien, no sé. Estoy haciendo sentido, no sé. Ok. El libro de Primera de Samuel nos muestra que las decisiones, usted lo ve a través de las historias, de las decisiones de la nación, de los reyes, de los profetas aún más adelante, cómo las decisiones del pueblo determinaron el futuro de ellos. Eso es lo que nos muestra Primera de Samuel. Entonces, cuando lo venimos a aplicar a nuestra propia vida, podemos entender este principio de que también en nuestras vidas, nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Si usted se va a llevar algo con usted hoy en este día, cuando usted lea el libro de Primera de Samuel y luego el de Segunda de Samuel y el de Josué y estos libros históricos de la Biblia, cada vez que usted lea una historia de la Biblia, busque este principio. Léalo con este principio en mente. ¿Qué me está diciendo a mí de cómo estos personajes dentro de esta Biblia y en estos libros o caminaron en obediencia y el resultado fue bendición, o caminaron en desobediencia y el resultado fue maldición, o están cuestionando cómo ese principio no se debe de aplicar a su vida porque aún siendo obedientes todavía están experimentando lo mal? Pero sea como sea que lo esté viendo, si usted se lo pone en la mente y se mantiene con ese principio ahí, puede ir conectando todas las historias de la Biblia. Y entender este principio básico generalmente para nuestras vidas, que se aplica hoy también. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Entonces vamos al libro de Primera de Samuel, y Primera de Samuel es el primer libro de los llamados 3 dobles libros del Antiguo Testamento, porque está Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Es el primero de los llamados 3 dobles libros. Y estos 6 libros, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, estos 6 libros registran el levantamiento y la caída de la monarquía de Israel. Cómo Israel se levanta y pasa de los jueces, del tiempo de los jueces, al tiempo de tener reyes. Y cómo después de tener reyes vienen y caen como nación y terminan en exilio.
Y esto es importante entenderlo cuando vamos a leer el libro de Primera de Samuel. Es importante tener esto en mente, de que estos libros registran el levantamiento y la caída de la monarquía de Israel, porque este libro, ¿verdad?, marca una transición en la historia de Israel, de una teocracia que es que Dios es el rey, y hay jueces, pero Dios es el rey. Pasa la transición de una teocracia a una monarquía donde ahora ya Dios no es el rey, ahora son reyes humanos que gobiernan sobre el pueblo. Y nos muestra la historia las consecuencias de confiar en líderes humanos en lugar de confiar plenamente en Dios. Y hay datos claves que tenemos que mirar en Primera de Samuel. En los manuscritos hebreos, Primera y Segunda de Samuel eran solo un libro, pero era tan grande el libro y tan largo que pues lo dividieron en dos. Y Primera de Samuel abarca aproximadamente 115 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Y se dice que no se conoce bien quién fue el autor de Samuel, pero se cree que Samuel pudo haber escrito parte del libro y otros autores pudieron haber contribuido. Entonces, ¿por qué lleva el nombre Samuel? El libro lleva el nombre Samuel porque Samuel es el primer personaje principal del libro y fue una figura significativa en la historia de Israel. El ministerio de Samuel marcó la transición de la era de los jueces a la de los reyes. Y Samuel desempeñó un papel único, porque él sirvió no solamente como juez, Samuel sirvió como sacerdote y como profeta también. La influencia fue significativa en los eventos políticos de Israel, en los asuntos religiosos de Israel y hasta en las hazañas militares del pueblo. Samuel no solo ocupa el papel central del comienzo del libro, sino que las declaraciones de él y sus acciones establecieron el desarrollo de lo que siguió en la historia del pueblo. Él ungió a los dos primeros reyes de Israel. Él explicó cuál era el papel del rey y cuál debería ser el carácter del reinado del rey. Y él anunció proféticamente el fin del reinado de Saúl y declaró proféticamente la elección especial de David como rey por parte de Dios. Por eso es que se llama Samuel. Y este libro es parte de la historia que recuenta lo que sucedió desde que el pueblo entró en la tierra prometida hasta que fueron expulsados y exiliados de la tierra. Esta historia, imagínese esto, cuando el pueblo ya es exiliado, está en exilio. Imagínese que ya le dimos para el frente a la historia y están en exilio, fuera de la tierra prometida, por su desobediencia. Y las nuevas generaciones se comienzan a preguntar por qué estamos aquí. Y se comienzan a cuestionar cómo pudo pasarnos esto. Pues esta historia contesta la pregunta, ¿cómo pudo pasar esto? Estas historias contestan la pregunta, ¿por qué fuimos exiliados? Y la respuesta a esa pregunta a través de estas historias es el principio deuteronomista. Porque desobedecieron al Señor. Entonces el libro de Primera de Samuel nos demuestra la enseñanza central. Nuestras decisiones
determinan nuestro futuro. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Y cuando ahora miramos el libro de Primera de Samuel, podemos ver que el libro está estructurado en 3 partes. Está estructurado primero con el personaje de Samuel, que fue el último juez de Israel, del capítulo 1 al 8. Esa es la primera parte. Después está estructurado en la segunda parte con el personaje de Saúl, rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, capítulos 9 al 15. Y luego y finalmente está estructurado en la parte con el personaje de David, que fue el rey ungido de Dios, capítulos 16 al 31. Y cada una de estas secciones nos muestra diferentes respuestas a la autoridad de Dios. Samuel, usted si conoce la historia, obedece a Dios. Saúl desobedece. Y David confía, obedece, pero David obedece y desobedece. Pero David sobre todo confía en el tiempo de Dios. Y todos nosotros cuando miramos esta estructura del libro en cómo se divide, podemos ver el principio deuteronomista aplicado y cómo se ve en la vida de estas personas. Pero más que eso nos enseña cómo ellos responden ante Dios, ante la autoridad de Dios, ante la guianza de Dios. Dios como rey, Dios como su Señor. Cómo ellos responden ante lo que Dios le dice. Y cada uno de ellos, o en su obediencia, o en su desobediencia, o en su obediencia y desobediencia, y en su paciencia, nos muestran cómo nosotros también en nuestra vida podemos caminar en obediencia a Dios y evitar caminar en desobediencia a Dios, para que podamos participar de las bendiciones de Dios la mayoría de las veces. Entonces, la primera parte. ¿Está conmigo hasta ahora? ¿Vamos bien? Samuel, capítulos 1 al 8. El ministerio de Samuel, como le dije, fue un ministerio poderoso. Y Samuel fue el último juez de Israel y fue el primer profeta de Israel. Y Samuel, usted conoce la historia, ¿verdad? En el capítulo 3, el verso 10, puede ver cuando fue llamado por Dios desde niño. Y vemos cómo en la historia, aquí en Primera de Samuel, se inicia la transición, ¿verdad?, del pueblo de jueces a un rey. Pero también en Samuel vemos en el personaje de Samuel cómo se inicia la tradición profética en Israel, porque fue el primer profeta. Entonces, aquí en Samuel vemos que Israel demanda un rey. Demanda un rey. Ya no quieren a Dios como su rey. Quieren a un hombre como su rey. Y Dios quería gobernar a Israel, pero el pueblo pidió un rey humano. Y Dios le dijo a Samuel, busquen Samuel, Primera de Samuel capítulo 8, verso 7. Primera de Samuel capítulo 8, verso 7. Alguien que lo lea, lo que Dios le dice a Samuel cuando el pueblo le dice a él que quiere un rey y ya no quieren que Dios gobierne sobre ellos. Samuel el profeta se sintió, se ofendió. Primera de Samuel 8, 7. ¿Qué dice alguien que lo tenga? Escucha bien, mira lo que pasa.
El pueblo desechó a Dios como su rey. No querían a Dios como rey. Querían a un ser humano como rey para ser como las demás naciones. Y si nosotros podemos hoy aplicar algo de esto a nuestra vida, ¿verdad? Podemos ver eso y decir qué tontos son ellos. Qué bobos son. Si yo estuviese ahí, yo quisiera que fuera Dios mi rey. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros no hemos actuado de esta manera? Esto nos enseña a nosotros de cómo nosotros también en nuestra vida muchas veces insistimos en tener lo que Dios no quiere que tengamos. Insistimos de que queremos cosas que Dios no quiere para nosotros. Hello, somebody. Y a veces nosotros pensamos que sabemos mejor porque es que nuestro corazón lo pide. Tenemos el deseo y pensamos que sabemos mejor que Dios, pero en muchas ocasiones cuando nosotros insistimos en tener las cosas que Dios no quiere que tengamos, lo que sucede es que nos vemos metidos en problemas, como le sucedió a Israel con Saúl. Yo sé que esto le estoy hablando a la gente que de la otra iglesia, aquí no hay nadie de esto. Pero esto es lo que podemos ver. Y Samuel, la figura de Samuel, nos enseña a través de todo esto, de que nosotros tenemos que también aprender cómo obedecer a Dios como Samuel lo hizo en su vida. Porque Samuel fue obediente a Dios, aun cuando se vio sentido herido porque el pueblo supuestamente lo rechazó a él. Pero Samuel fue obediente como profeta, como sacerdote, como juez. Y nosotros también debemos de buscar en nuestra vida seguir el ejemplo. De a pesar de lo que estemos enfrentando en nuestra vida. Porque ahí Samuel, usted ve, Samuel no quería darle al pueblo lo que estaban pidiendo. Pero Dios le dijo, tranquilo, no es a ti que te están rechazando, es a mí que me están rechazando. Y Samuel fue obediente a Dios aun cuando él no entendía lo que estaba sucediendo y por qué Dios lo estaba permitiendo. Samuel fue obediente a Dios. Y eso nos enseña a nosotros hoy en nuestra vida que nosotros también tenemos que aprender que en momentos cuando no podemos entender el porqué de las cosas de Dios y el porqué de la vida y el porqué de las circunstancias que tenemos que vivir y pasar, tenemos que seguir siendo obedientes a Dios. Porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Y nuestras decisiones determinarán nuestro futuro. Ese es el mensaje central de este libro. Ahora vamos al personaje de Saúl. Y Saúl, que vemos el personaje de Saúl desarrollado de los capítulos 9 al 15. Saúl viene siendo el primer rey de Israel. Israel, como dijimos, quería un rey como las demás naciones. Y Saúl fue escogido y ungido por Samuel. Pues así fue que lo quiso el pueblo. Y así fue que entonces Dios le dijo, ustedes lo quieren, ustedes lo tienen, aquí está. Pero Saúl, todos conocemos la historia. Saúl fracasó. Lo vemos. En primera de Samuel, capítulo 13, del 12 al 13, desobedeció en la guerra. Porque no esperó a Samuel. Y ofreció un sacrificio sin permiso. Un desesperado. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no hemos estado ahí? Dígame, ahora diga ouch, diga ouch. Si no puede decir amén, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos estado ahí? Que por nuestra desesperación en la situación, porque Saúl, o sea, podemos nosotros mirarlo y leer la historia y señalarlo y decirle que ignorante fue. Pero nosotros cuando nos vemos en aprietos también a veces tenemos que actuar y ver y resolver. Y muchas veces lo hacemos no contando con Dios. Y después nos vemos en problemas. Como Saúl también se vio.
Vemos la desobediencia de él en la guerra. Pero también en 1 Samuel 15, del 19 al 23, vemos la rebeldía contra Dios. Porque cuando conquistaron, no destruyó completamente a los amalecitas como Dios le ordenó. Entonces, se van aumentando los errores y multiplicando los errores de Saúl, uno tras otro, y llevando la cosa de mal en peor. Luego en 1 Samuel 16, 14, rechazó a Dios. Dios lo rechazó por su desobediencia. Y el Espíritu de Jehová, dice la palabra, se apartó de Saúl. Y vemos en la historia vivida de Saúl como el principio deuteronomista se aplica, ¿sí o no? La desobediencia lleva a la maldición. Y luego que el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl, Saúl va de mal en peor. Esto es un ciclo vicioso en donde él sigue hundiéndose más y más en su vida. Como muchos de nosotros en nuestra vida hemos experimentado el mismo ciclo vicioso de las malas decisiones, que nos llevan de una cosa mala a una cosa peor, y por ahí seguimos hasta que no encontramos el fondo de la cosa y no sabemos ni cómo salir de la situación al final. Porque se aplica el principio otra vez, el principio deuteronomista. La obediencia lleva a la bendición y la desobediencia lleva a la maldición. Y vemos como en esto Saúl va y comienza a tener celos y odios hacia David, y trató de matarlo repetidamente. Y luego de ahí entonces también buscó ayuda en una adivina, en lugar de buscar la ayuda en Dios, consultó una bruja. Y luego, mira el ciclo de la desobediencia, cómo lleva a la maldición y a los resultados malos. La vida de Saúl termina en suicidio. Un hombre que comenzó acá arriba, en el tope, rey de una nación, terminó suicidándose. Porque la palabra de Dios se cumple y es verdad. La obediencia lleva a la bendición y la desobediencia lleva a la maldición. Le puedo decir algo más simplificado de esta manera, y lo estoy bien simplificando mucho, pero no es que se aplica siempre. La obediencia lleva a buenos resultados y las malas decisiones llevan a fracaso. Son las consecuencias. Y cuando entonces nosotros vemos la historia de Saúl a través del libro de Samuel, vemos esta tragedia. La tragedia de cómo este principio se aplica en la vida de una persona. Y aún cuando vamos al Nuevo Testamento podemos ver cómo nos habla y nos dice las historias que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahí están para enseñarnos a nosotros, para que no volvamos a tener que repetir, volver a pasar y cometer los mismos errores que ellos vivieron y que pasaron, porque caminaron en su desobediencia. Y todavía hoy tenemos que entender que hay excepciones al principio, que podemos sí caminar en obediencia a Dios y todavía experimentar sufrimiento en la vida, y podemos caminar en obediencia a Dios y todavía no tener prosperidad material en la vida. Sí, es posible, pero la mayoría de las veces, mi hermano, se aplica el principio de que si hacemos lo malo, obtendremos resultados malos. La vida de Saúl nos enseña que la desobediencia y la falta de arrepentimiento nos alejan de Dios y nos llevan a la ruina. Y usted sabe lo más importante en esto de la vida de Saúl, no es que simplemente desobedeció. Porque todos nosotros en algún momento en nuestra vida hemos desobedecido. Y si somos sinceros hoy en este día, vamos a desobedecer todavía. Vamos a seguir cometiendo errores todavía.
Y lo que tenemos que entender de esto, que no fue simplemente la desobediencia de Saúl, sino la falta de arrepentimiento que no hubo después de la desobediencia. Porque sí, si nosotros nos arrepentimos, Dios es justo y fiel para perdonarnos de nuestros pecados, dice la palabra. Y esa es la diferencia cuando nosotros miramos la historia de Saúl y David aquí. Porque los dos fallaron. David fracasó también. Y usted si mira la historia y el principio deuteronomista, que después del adulterio de David, lea la historia. Después del adulterio de David, su vida iba así. Cometió el adulterio y después su vida va así también. Su familia se ve destruida. Después del adulterio va así. Nos enseña al principio, pero la diferencia en general entre Saúl y David fue que Saúl no se arrepintió y cuando David pecó, sí se arrepintió. Se arrepintió. Pero Saúl nos enseña que la desobediencia y la falta de arrepentimiento nos alejan de Dios y nos llevan a la ruina. Y por eso es que más que nunca en nuestra vida tenemos que tomar estas cosas en serio en nuestra vida. No es que nosotros vamos a experimentar como en los Antiguos Testamentos necesariamente inmediata ruina como consecuencia de nuestra desobediencia. Pero sí, poco a poco podemos ver cómo nuestras malas decisiones nos pueden ir llevando a la ruina. Y finalmente podemos ver cómo nuestras malas decisiones pueden determinar nuestro futuro. Y muchos de nosotros también podemos darnos cuenta que hoy, si comenzamos a mirar hacia atrás, tenemos que aceptar que hoy estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado en el pasado. Hoy somos el resultado de esas decisiones que hemos tomado. Y muchos de nosotros, gracias a Dios, no estamos peor de lo que deberíamos de estar por la gracia y la misericordia de Dios, que nos perdonó, que nos levantó, que nos restauró y que no nos dio lo que merecíamos. Gracias a Dios. Yo soy testigo de ese favor y esa gracia y esa misericordia. Pero aún así tenemos que no tomar ventaja de la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que tomar las cosas de Dios en serio y decir, Señor, no vamos a jugar contigo. Señor, no vamos a jugar contigo. Te vamos a tomar en serio en este año. Porque entendemos que nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Y finalmente llegamos al personaje de David. Primera de Samuel, capítulo 16 al 31. David, usted conoce la historia y por eso no he entrado en tantos detalles porque todo el mundo se conoce en estas historias bien. Lo importante es que vea el concepto general. David viene siendo el sucesor elegido por Dios. Dios escogió a David porque miró el corazón, no la apariencia. Y ungió a David como rey. Pero David siguió siendo un siervo humilde delante de Dios. Vemos el contraste de quién es David con quién era Saúl. Y cuando dice la palabra que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, ¿cómo lo puedo decir? Eso no quiere decir de que David necesariamente tenía algo especial en el corazón. Voy a darle un ejemplo. Gilbert, come here. Ven aquí. Okay. Yo voy a escoger a alguien y tú vas a escoger a alguien. ¿Ok? Wilmer, ven aquí. Escoge a alguien. Please. De estos dos que pasaron al frente, que fueron escogidos, Wilmer es el que está de acuerdo a mi corazón. No porque él tiene algo especial,
diferente a Luis, sino porque, de acuerdo a mi corazón, porque yo lo escogí. Por eso es que está de acuerdo a mi corazón, yo lo elegí. Y Luis es un hombre de acuerdo al corazón de Gilbert. ¿Por qué? Porque Gilbert lo escogió. Y cuando la palabra dice que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, es un hombre de acuerdo al corazón de Dios no porque tenía un corazón como el de Dios, sino porque fue que Dios lo escogió. Porque David, si lo vemos, no fue perfecto. Es imposible que David tuviera un corazón como el de Dios, porque el hombre no fue perfecto para nada, en el sentido que lo pensamos. Fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios porque Dios lo escogió. Y esto nos enseña a nosotros algo muy importante que tenemos que saber, que cuando Dios nos escoge a nosotros, no nos escoge porque seamos buenos. Se pueden sentar. Alguien diga amén a eso. No nos escoge porque tengamos algo especial necesariamente, aunque todos queremos pensar que somos los favoritos de Dios, gloria a Dios. Pero Dios nos escogió por su misericordia y por su gracia. Y cuando Dios nos escoge por su gracia y su misericordia, lo bueno es que porque no nos escogió por la calidad nuestra de ser especiales o de ser buenos o de cumplir con las promesas, aun cuando le fallamos, Dios sigue siendo fiel. Por eso la promesa de Dios nunca se apartó de la casa de David, gloria a Dios. Porque aun cuando falló, él era el escogido de él. Y Dios dijo, este es el mío, yo lo escogí, hizo un pacto con él. Y aunque David fuera infiel, Dios dijo, yo seguiré siendo fiel. Entonces vemos a David como un personaje que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y David vemos que confía en Dios, nos demuestra una fe extraordinaria cuando se enfrenta a Goliat y derrota a Goliat con una ondita y con una piedrita. Nos muestra una fe increíble que nosotros también debemos de tener en nuestra vida. Cuando enfrentamos retos y desafíos, debemos de tener una confianza tan grande en Dios que no tememos las situaciones y los desafíos que vienen por delante, porque sabemos que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier gigante que se pueda presentar en nuestra vida. Y nos enseña, cuando miramos la vida de David, que la victoria viene por la fe, no por la fuerza. Fe, no por la fuerza. Y sabemos la historia, Saúl persigue a David por celos, pero David no toma venganza y esperó en el tiempo de Dios. Esperó en el tiempo de Dios. Y qué difícil es hacer eso. Cuando nosotros estamos enfrentando dificultades en nuestra vida, retos, amenazas, qué difícil es poder esperar en Dios y confiar en Él y mantener nuestra fe en Él. Pero David nos enseña a esperar en Dios. En nuestra vida, cuando estamos enfrentando dificultades, nos enseña a confiar en la justicia de Dios y a seguir viviendo en integridad, en obediencia a Dios, aun cuando las cosas se ven difíciles. Porque al final lo podemos entender como David lo entendía. La obediencia lleva a la bendición y la desobediencia a la maldición. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Póngase de pie ahí donde está. Santo tú eres. Thank you, my Lord, for your word. Gracias por tu palabra. ¿Qué aprendemos de Primera de Samuel? De Samuel aprendemos a escuchar la voz de Dios
y caminar en obediencia a Dios. De Saúl aprendemos a evitar la desobediencia y el orgullo. Y de David aprendemos a esperar en Dios. Amén. Y a obedecer sin excusa. Cuando aún no podemos ver todavía lo que Dios ha prometido. En esta hora yo quiero que usted ahí cierre sus ojos, baje sus ojos. Y que pueda por un momento reflexionar sobre esto que hoy hemos aprendido.